En este día, amados, tenemos un tema, se llama la oración eficaz. La oración eficaz. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que nos concedes de estar en tu presencia, Señor, en medio de mis hermanos, Señor, y de tu bendita y santa presencia. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque este momento glorioso, Señor, que estamos sentados a tus pies para recibir el alimento de tu palabra, Señor, la instrucción divina, la enseñanza del cielo, Señor. Padre, ayúdanos a entender esta palabra, Señor. Ayúdanos a entender la oración eficaz, la oración que tú te agrada, la oración del justo, la oración de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, para seguir hablando, conversando contigo, Señor, a través de tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos esta palabra para obedecerla. En el nombre de Jesucristo. Amén. La oración eficaz. Amados hermanos, para que sea eficaz la oración, se debe tener en cuenta lo siguiente. Número 1. Las oraciones no tendrán respuesta a menos que se tenga una fe sincera y genuina. Lo importante para conversar con Dios, porque orar es conversar con Dios. Cuando conversamos con Dios, necesitamos tener esa fe genuina y sincera, firme, dentro de nosotros. Veamos un caso de una mujer gentil, de una mujer cananea, que tenía a su hija enferma, endemoniada, y se le acercó al Señor. Vamos a ver en Mateo 15, del 21 al 28. Mateo 15. Mateo 15. Desde el versículo 21 al 28 vamos a ver qué clase de fe es la que le agrada al Señor, la que lo conmueve. ¿Lo tienen ya? ¿Atrás tienen ya? Gloria a Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Observemos esto. Señor, Hijo de David, esa es una expresión que ni los mismos judíos la practicaban. Pero esta gentil, que no conocía nada de la Biblia, ella se atrevió a decir con su fe: Señor, Hijo de David. Ella hizo una confesión y le dijo: Hijo de Dios, ten compasión de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer está gritando demasiado y nos está interrumpiendo tu enseñanza. Despídela. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él iba a probar la fe de esta mujer, si se mantenía firme, porque nosotros tenemos todos fe, pero hay que ver si Dios quiere, si nos mantenemos en esa fe. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿Qué hizo esta mujer? Al verse rechazada, al decir que no, yo no soy israelita y no soy judía, no tengo derecho a la bendición, ella se acercó y se postró, lo adoró al Señor. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Mientras más dure la prueba, tenemos que quebrantarnos más y adorar al Señor. Socórreme. Respondiendo él dijo:
no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ustedes saben que perrillos los dijo él con cariño, porque en ese tiempo los judíos le decían a los no judíos perros. Y él dijo con cariño perrillos, que quiere decir lo mismo. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, y ha impactado el Señor, viendo que esta mujer no se quebrantaba de su fe, sino que estaba más, su fe se afirmaba más y más. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué bonito ejemplo, hermanos, de cómo debe ser nuestra fe. Inquebrantable, segura, firme. Esa es la fe de Dios. Esa es la fe que tenemos dentro de cada uno de nosotros, hermanos. Gloria al Señor. La fe verdadera es confiar en Dios en todas las circunstancias y permanecer fiel a Él, no importando lo que veamos, no importando lo que sintamos, hermanos. Problemas van a venir, enfermedades van a venir, dificultades también, pero nuestra fe es más grande, porque sabemos en quién hemos confiado. Gloria al Señor. Cristo dice en Marcos 9:23. 9:23. Él afirma su palabra. Él confirma su palabra. Él no cambia. No. Mire lo que dice Marcos 9:23. ¿Lo tiene? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo. El que tiene la fe de Dios, el que confía ciegamente en Dios, es un creyente verdadero. Y a ese creyente verdadero, todo le es posible. Gloria al Señor. Nos acercamos a Dios, amados hermanos, en oración conforme a la instrucción divina. Porque hay un método de acercarnos a Dios. No un método humano, sino un método divino. Amén. Ordenado por Dios. Porque ahora en las iglesias lo que está lleno es de métodos humanos. De cómo hacer crecer la iglesia. En número. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa que crezca la iglesia en el conocimiento de Dios, que crezca espiritualmente, porque eso es lo que nos va a llevar al cielo. El número es posible que nos lleve a todos al mundo y por ende al infierno. Vamos a ver en Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Ahí está la forma de acercarnos a Dios correctamente. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Porque si tenemos fe, tenemos que vivir cerca del Señor. Tenemos que buscarlo, tenemos que acercarnos día a día, porque dependemos de Él. Cuando no nos acercamos a Dios, es porque estamos dependiendo de nosotros mismos. Entonces nuestra fe se va debilitando, porque Él es la fuente de nuestra fortaleza. Él. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué es corazón sincero? Un corazón limpio, un corazón puro, un corazón dedicado a Dios, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe, con toda la seguridad, como 2 y 2 son 4, así mismo. En plena certidumbre de fe, purificados. Miren otro punto. Purificados los corazones de mala conciencia. Limpiar nuestro corazón.
limpiar nuestra conciencia, que a veces está sucia, con malos recuerdos, con enojos, con celos, contiendas, envidias y tantas cosas que hemos aprendido del mundo. Todo eso tenemos que limpiarnos. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el agua pura? La palabra de Dios. Este es el agua todopoderosa. Este es el agua pura, el agua divina que limpia nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo. Sí, hermanos. El agua del baño donde nos bañamos diariamente, esa apenas medio nos limpia el cuerpo físico. Pero el espíritu y el alma no. Pero el agua pura de la palabra, esa sí nos limpia y nos purifica. Y nos deja aptos, preparados para entrar a la presencia de Dios. Entonces nuestra oración va a ser eficaz, porque estamos en obediencia, según la voluntad de Dios, y nos acercamos a Dios correctamente, como Dios demanda, no como nosotros queremos. Porque ahora ya eso también está, ya la gente no quiere acercarse a Dios a orar, sino, hey Dios, hey, yo demando, yo decreto, yo ordeno. ¿Qué es eso? Eso es herejías. A Dios no, ¿quién le puede dar órdenes a Dios? Yo ordeno, yo cancelo, yo... No. Eso es antibíblico. Lo que se está enseñando en la mayoría de las iglesias es antibíblico. Tenemos que acercarnos a estudiar la Biblia correctamente para hablar correctamente. Gloria al Señor. La fe y el acercamiento a Dios, amados hermanos, por medio de Jesucristo son inseparables. La fe y el acercamiento a Dios son inseparables, van juntas. Tengo fe, me acerco a Dios. No voy a decir, yo tengo fe y me acuesto a dormir. No podemos vivir separados. Si tenemos fe en Dios, tiene que estar unido por medio de Jesucristo a Dios el Padre. Sí, amados. La fe se define como acercarse a Dios con sinceridad. La fe nos va a decir cómo estamos nosotros delante de Dios, si somos sinceros o no. Veamos lo que dice en Hebreos 11:6. Por eso es necesaria la fe. Y el acercamiento a Dios tiene que ir juntas todo el tiempo. Mire lo que dice en Hebreos 11:6. Porque si no hay fe, no agrada a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios en oración crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los creyentes, amados hermanos, tenemos que creer la existencia de un Dios personal, de un Dios que le puede decir: Padre, tú eres mío, mi Dios, mi Padre. Ahí usted está dando crecimiento a su vez. Es mío, es mi Dios, es mi Padre, y tengo derecho de acercarme en obediencia a Él y adorarlo y decirle lo que me pasa. Aunque Él lo sabe todo, pero es necesario nosotros decirle al Señor diariamente lo que nos pasa, porque eso nos acerca a Él. Él nos da esa oportunidad para tener la comunión con Él. Porque lo más lindo, hermanos, es tener una perfecta comunión con Dios. Es la más dulce bendición que puede recibir un ser humano cuando tiene comunión con Dios. Cuando se acerca sinceramente. Dice: aquí estoy, Padre, tal como estoy, tal como soy. A veces estamos sucios, pero Él comprende. Señor, perdóname, límpiame para poder acercarme como tú quieres. Y el Señor lo hace.
El Señor lo hace. Le pedimos perdón, nos arrepentimos. Para eso tenemos un abogado maravilloso en el cielo que se llama Jesucristo. Él es nuestro abogado. Y Él le dice al Padre, sí, Padre, perdóname, porque yo morí por Él. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Tenemos que entender, hermanos, que tenemos un Padre maravilloso en el cielo que se interesa por nosotros. No estamos solos, no estamos desamparados, no, al contrario. Cuando amamos la palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Eso es algo maravilloso, hermanos. Pero tenemos que cultivar esa comunión, esa relación maravillosa con Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra, la obediencia a ella y la oración diaria. Gloria al Señor. Santiago 1, 6 y 8. El próximo libro. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 8. 6 al 8. Gloria al Señor. Bendito eres, Padre. ¿Lo tienen? Pero pida con fe. Se acerca a Dios, pida con fe, ore con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Porque si usted está dudando, no tiene fe. Es más, le está ofendiendo a Dios. Cuando usted duda, le está diciendo a Dios, yo no te creo, Dios. Yo le creo más al diablo, que me va a hacer eso. ¿Vieron, hermanos? La importancia de tener la fe. Y esa fe nos ayuda a ser obedientes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El cristiano de doble ánimo, hermanos, es de doble personalidad. Doble personalidad. A veces cree, a veces no cree. Está en la iglesia y está en el mundo. Está leyendo la Biblia y está viendo programas mundanos en el teléfono, en la computadora o en el televisor, donde quiera. O en la calle misma. Está prestando a sus ojos para ver lo que no debe ver. Eso es fluctuante. Antes como las olas del mar. No sabe a dónde va. Así es. Muchos cristianos mal instruidos de la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios, para hacer las cosas correctamente. El cristiano, el cristiano, no digo creyente, el cristiano fluctuante no tiene fe para creer. No tiene fe para creer. Él dice, yo quiero ver primero para creer. Y eso no es fe. Eso es duda. El cristiano fluctuante no se define totalmente por Cristo. Por lo tanto, no se considera cristiano. No se considera un creyente porque no está definido. No se acaba nunca de afirmar en Cristo. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Es inconstante en toda su vida. Número 2. Debe hacerse la oración en el nombre de Jesucristo. Debe hacerse la oración en nombre de Jesucristo. Veamos en Juan 14, 13 al 14.
¿Por qué la Biblia enseña esto? Porque hay gente que le ora al Padre, que le ora al Espíritu Santo, que le ora a los ángeles y le oran a muchos muñecos. Pero el Señor dice claramente en su palabra, en Juan 14, versículo 13 y 14. ¿Lo tienen? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Cristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Padre, en el nombre de Jesucristo, me acerco a ti. Porque tenemos que entrar a la presencia del Padre en el nombre de Jesucristo. Lo adoramos en el nombre de Jesucristo. Y le hacemos las peticiones en el nombre de Jesucristo. Y salimos de la conferencia con el Padre, gracias Padre, en el nombre de Jesucristo. Porque tenemos que glorificar al Padre y al Hijo. Esa es la orden bíblica. Gloria al Señor. El orar en el nombre de Jesucristo, amados hermanos, implica por lo menos dos cosas. Primero, orar en armonía con su persona, con la persona de Cristo, su carácter y voluntad. Tenemos que pensar como Cristo piensa. ¿Le gustará esto al Señor? ¿Estará de acuerdo con su personalidad, con su santidad, con su carácter? Ese es el primer punto. Segundo, orar con fe en Él y en su autoridad y con el deseo de glorificar al Padre y al Hijo. ¿Sí? De glorificar. Tenemos que ser agradecidos. Todo lo que el Señor nos responde, gracias, gracias Padre, tú lo hiciste en el nombre de Jesucristo. Sí, amados. Por lo tanto, orar en el nombre de Jesucristo, amados hermanos, significa que la oración que nosotros hacemos en el nombre de Él es como si Él mismo la hiciera. Porque estamos usando su nombre, su sello. Sí, amados. Porque Él cuando subió a los cielos dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esa potestad, esa autoridad dejó a la iglesia para que obedeciera primeramente la orden de Dios. Y entonces, siendo obediente, nosotros estamos capacitados para hacer las cosas que Dios nos manda que hagamos. ¿Sí, amados? Veamos en Juan 15:7. Aquí podemos entender la preparación perfecta para recibir todas las peticiones que hagamos al Señor. Ya dijimos que tenemos que ponernos en la voluntad del Señor, en su carácter, su santidad. Entonces, en su línea, en su doctrina. ¿Lo tiene ya? Si permanecéis en mí, primer requisito, si permanecéis en mí, o sea, en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué lindo. Aquí vemos el secreto de la oración contestada. Es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, unidos en la obediencia de su palabra.
Por eso la importancia de que la palabra more en abundancia en nuestro corazón, para que de la abundancia de palabra que hay en cada corazón, hable nuestra boca. Porque nuestra boca va a hablar lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca automáticamente. Porque de un corazón vacío no va a salir nada. Aire, no hablamos aire. Son palabras, buenas o malas. Gloria al Señor. Amén. Número 3, volvemos a la oración. El tercer punto, el número 3. La oración solo puede ser eficaz si se hace conforme a la voluntad de Dios. Perfecto, la voluntad de Dios. Muchos dicen, muchos dicen, no es la voluntad de Dios sanarme. No, Dios vino ¿para qué mandó a su Hijo? Nosotros nos metemos en la palabra en obediencia y Dios está respondiendo debido a la obediencia. Entonces nos estamos encuadrando en la palabra. Veamos 1 Juan 5:14. 1 Juan 5:14. Aquí la obediencia. Por la obediencia a la palabra escrita, nosotros entramos en la perfecta voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros, sus hijos. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos en paz, que vivamos bien, cuando realmente somos fieles y obedientes a Él. Porque si nos hemos salido de la voluntad de Dios, porque estamos en pecado, y entonces allí sí estamos poniendo una pared de por medio. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Y si Él me oye, pues, dice la Biblia que Él está atento al clamor de los justos. Pues si nos oye, nos responde, ¿verdad? Gloria al Señor. En las oraciones, amados hermanos, los creyentes debemos someternos a Dios y pedirle que se haga su voluntad acerca de cualquier asunto. Ahí está ese acercamiento con Dios. Señor, haz tu voluntad. Y de ahí, esa debe ser lo primero. Ponernos en su voluntad. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y el resto ya es del Señor. Pero nosotros cumplimos con un requisito fundamental de obediencia y de sometimiento a su voluntad. Porque eso está, Él mismo nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. Más adelante vamos a tocar ese punto. Pero para decirles en grandes rasgos que no podemos alterar ni un solo punto del orden de Dios. Sino, así nos duela decir, Señor, yo quiero ante todo tu voluntad. Ya, perfecto. Y por esa fe que tenemos nosotros, le decimos con sinceridad, Señor, tu voluntad ante todo. Ya, cumplimos con ese requisito y entramos en la perfecta voluntad de Dios. No es que estamos diciendo, Señor, yo tengo duda, por eso pido tu voluntad. No. Como requisito, repito, como requisito para que la oración sea eficaz, tenemos que decir, Señor, tu voluntad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. La oración del Padre Nuestro lo confirma. Vamos a ver en Mateo 6, del 10 al 15. Mateo 6. Mateo 6, del 10 al 15. Aquí está la oración del Padre Nuestro.
Y este es un requisito que muchas veces se nos pasa por alto, porque digo, no me conviene pedir su voluntad, porque si el Señor no quiere, entonces no hay obediencia a la palabra. Entonces queremos nosotros es chantajear a Dios, queremos sorprenderlo. No, Él no lo vamos a sorprender. Lo que tenemos nosotros que entrar en el perfecto orden de Dios para que todo nos salga correcto. Dice, lo tienen, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como los ángeles obedecen a Dios en el cielo, que aquí también en la tierra yo pueda hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. ¿Por qué? Estamos hablando de un Dios personal. Entonces, si estamos hablando con un Dios personal, tenemos que nosotros también hablarle personalmente. Señor, yo quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida. No en la vida de los demás, no, mi vida. Porque la salvación es personal. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro, no está diciendo el pan de la panadería, no, el pan, la palabra de Dios, ese es el pan de vida, este es el que nos va a llevar al cielo. Y perdonas nuestras deudas. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no permitas caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y todos los siglos. Amén. Mire lo que dice aquí. Y no nos metas en tentación. Dios no nos mete en tentación. Está mal traducido. No permita que caigamos en tentación. ¿Cuál tentación? ¿De qué tentación me está hablando aquí? ¿Cuál es el contexto de esto? El perdón. No permita, Señor, que yo sea tentado a no perdonar. Esta es la tentación que habla aquí. A no perdonar. ¿Cuántas veces sentimos esa tentación? No pidas disculpas. No pidas perdón. No perdones. Te hicieron esto, tú no puedes perdonar. ¿Y aquí qué dice? Aquí está entrando esa tentación. Por eso es que Dios no nos permita jamás, hermanos, caer en la tentación de quedarnos ofendidos y sin perdonar. Porque el Señor manda a que cada día nos vayamos a dormir sin enojo. Entonces, mire lo que dice aquí, el 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, mire, el perdón está condicionado. La salvación misma está condicionada a la obediencia, al perdón. Repito, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow. Yo antes estaba ciego. Leía, pero no podía ver. No entendía, no veía la verdad. Pero hasta que el Espíritu Santo me abrió los ojos y dije, no, ¿qué es esto? Está condicionado, por eso no. Hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón, porque si no perdonamos, Dios tampoco no nos va a perdonar. Entonces, todas esas cositas son requisitos para que la oración sea eficaz. Acuérdense. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí bíblicamente que hacer su voluntad implica perdonar. Si no lo hacemos, Dios no nos responde. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo su voluntad. Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Y el perdón, hermanos, es para todo, para todas las edades. Porque hay niños que no perdonan, hay jóvenes, adultos, viejos, que están cerca de morirse y no perdonan.
Están con un pie en el infierno por no perdonar, hermanos. Porque Dios no puede violar su palabra. Él no puede violar su orden. Dios le dice: mi hijo, no te puedo salvar porque tú no perdonas. Estás desobedeciendo un mandamiento. Para eso es la Biblia. Y para eso el Espíritu Santo. Entonces nos enseña. Mira aquí lo que nos enseña. Mateo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda, tu oración, como sea, cualquier ofrenda, al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, que tu hermano te ofendió a ti, ¿no? Tú eres la ofendida. Tu hermano te ofendió a ti. Y el Señor que dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Que seamos agresores o ofendidos, ofensores o ofendidos, como sea, tenemos que pedir perdón. Si el que me ofendió no me pide perdón, pues yo pido perdón a mi agresor. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y si yo quiero que mis oraciones no tengan estorbo, que mis oraciones sean eficaces, tengo que someterme al orden perfecto de Dios. Y Dios es perfecto, santo, puro. ¿Vieron, hermanos? ¿Por qué? ¿Cuántas peticiones, cuántas oraciones no son contestadas por Dios? ¿Por qué? No porque Dios se ha vuelto sordo, no. Por nuestra negligencia, por nuestra desobediencia a la palabra. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras, estudiarlas y pedirle la dirección al Espíritu Santo que nos enseñe para poder aplicar hasta la oración. ¿Y cuán importante es la oración en nosotros, hermanos? La oración diaria es nuestra vida. Porque un cristiano que no ora, que no se comunica con su Padre Celestial, se seca, es insípido, se vuelve mudo. ¿Sabes por qué? Porque no puede hablar con el Padre. Y si no hablamos con nuestro Padre, ¿con quién vamos a hablar? Sí, mis amados. Veamos lo que dice Marcos 11, versículo 24 al 26. Marcos 11. Sí, amados. Hay que pedir perdón y hay que perdonar. No importa que no nos pidan perdón, pero nosotros perdonemos. Porque nos estamos salvando nuestra alma por la eternidad. Esa vale más que todo. Que una bobería de un resentimiento. No, eso no vale nada. No tiene importancia. Marcos 11, del 24 al 26. Y dice así: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estés orando, aquí viene. Y que el Señor sabe todo, ¿no? Todo es perfecto, qué lindo es. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué cosa, ¿no? Pero ese es el orden de Dios. Esa es la perfección, hermano. Por eso, perdonar debe hacerse algo familiar en nosotros. Familiar. Es como amar. Amar y perdonar. Porque el perdón sale del amor. Amamos, perdonamos. ¿Ya? Todos nos enojamos. Pero usemos la palabra perdón. Pedir perdón. Gloria al Señor.
no se deje engañar ningún creyente. Ningún creyente, por favor, se deje engañar pensando que tiene la suficiente fe para recibir la contestación a su oración si en su corazón hay algo de estas cosas. Falta de perdón. Un enojo. Puede ser el cristiano, el creyente más fiel, puede ser el creyente más santo, pero si tiene algo en su corazón, Dios no le va a responder. Él no tiene hijos favoritos. Él no hace acepción de personas. Él premia la obediencia y la fidelidad. En este caso somos fieles a su palabra y obedientes también con sus mandamientos. Sí, amados. No. Veamos en Santiago 4, versículos 2 y 3. Santiago 4. Gloria al Señor. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice: codiciáis y no tenéis, matad y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No pide. No pide. Ahora ya la gente, como digo, ya no pide, sino que decreta, ordena a Dios. Y eso no es bíblico. No, por favor, hermanos, no es bíblico. Usted escuche a un cristiano, con usted que no digo creyente, un cristiano, digo, yo decreto, yo ordeno, yo cancelo. ¿Qué se cree Dios? Eso es un hereje. Eso no está registrado en el Evangelio. En ninguna parte de la Biblia está eso. Ese lenguaje. No, hermanos. Ustedes escuchen eso, apártese. Acárrese, porque se va a contaminar, va a prender. Nosotros tenemos que hablar como Cristo hablaba. ¿Se acuerdan cuando Pedro lo negó? Y la gente decía, no, pero si tú hablas hasta como él. Claro, si era discípulo de él, tenía que hablar como su maestro. Por eso tenemos que hablar como nuestro maestro, el idioma de él. Y él no dijo, él no nos mandó a decretar ni esas cosas, ni a demandar. Él dijo, orad en todo tiempo para que no entréis en tentación. Sí, hermano. Eso está allí. Él no nos mandó en otras cosas, dice, no ayunéis. Dice, ayuna, ayuna. No, él no nos mandó a ayunar, nos mandó a orar. Después de la oración también puede venir el ayuno perfecto, pero el ayuno va junto con la oración. Si no, no es ayuno, es dieta. Es dieta. Y confunden con las cosas de Dios. Entonces, seguimos, el 3. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedimos mal, estando enojados, ofendidos, estamos haciendo la oración. Y el Señor dice, pedís mal, estás mal. Limpia tu vida para que puedas, perdona para que yo te pueda perdonar. No te puedo escuchar. Deja ahí tu ofrenda. Deja ahí tu petición. Ve y reconcíliate con tu hermano. Todo esto, hermanos, son estorbos para la oración diaria de cada uno de los hijos de Dios. Por eso que tenemos que estar bien claros, hermanos. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? No podemos alterar el orden. De ninguna manera. Gloria al Señor. Dios no responde a las oraciones de los que tienen ambiciones egoístas. La Biblia dice que Dios solo responde a la oración de los justos. Es verdad.
para recibir la respuesta a nuestras oraciones, amados hermanos, tenemos que tener una buena relación y comunión con Dios. Obedecer, amar y agradarlo a Él por sobre todas las cosas. Obedecerle, amarle. Uno de los requisitos para amar a Dios es amar su palabra. Si no amamos su palabra, amados hermanos, no amamos a Dios. Ahora que estamos en este puntito, déjenme decirle algo. Con gran dolor yo veo mi corazón. Y yo creo así, porque así tengo la convicción de que cada creyente, digo creyente, debe tener una Biblia. La Biblia es nuestra espada. Eso dice la Biblia. Pero hoy por hoy yo veo en las iglesias, en general, también aquí, que no todo el mundo trae su Biblia. Los padres se preocupan por darle un buen celular, computadora, todo lo que sea, pero no le dan lo más importante, la herramienta para conocer a Dios, la herramienta para comunicarse con Dios diariamente. Amados, por favor, pongan atención. Sí, hermanos. Gloria a Dios, porque nosotros nos identificamos. Y déjenme decirle a los jóvenes, si usted le da vergüenza, y también a los viejos, si usted se avergüenza de llevar la Biblia en su mano, usted se avergüenza de ser un cristiano, porque no está llevando su identificación. La identificación de un cristiano cuando va a la iglesia, no digo que ande todos los días con la Biblia, no, pero al menos cuando se va a la iglesia a adorar a Dios y a estudiar la palabra de Dios, tiene que tener el libro. ¿Usted cuando va a la escuela va sin libros? No, ¿verdad? ¿Qué hacen en la iglesia sin Biblia? Hermanos, es la verdad. Gloria al Señor. Sí, el Señor nos ama. Por eso nos instruye, hermanos. Nos instruye. Y Él lo dice en amor. Y nosotros tenemos que también, en amor, recibir esa instrucción divina, esa disciplina. Porque Él nos está diciendo en su palabra que el Padre al Hijo que ama, lo disciplina. Y el Señor nos está poniendo ese poquito de disciplina hoy, diciéndonos, mis hijos, yo los amo. Por lo tanto, compren su espada. Sí, amados. Por favor. Ahora sí, antes que se me pase eso, yo tuve que decirles a ustedes, no podía no podía irme sin decirles eso, porque hubiera sido desobediente a la voluntad de Dios. Gloria al Señor, bendito sea tu nombre. Dios nos invita a todos los creyentes fieles a que conversemos con Él todo el tiempo. Todo el tiempo Él quiere, anhela la intimidad con sus hijos. Ustedes como padres, yo también. Yo me regocijo cuando mis hijos conversan conmigo, o me hacen una pregunta. Yo me siento importante. Pero cuando no consultan para nada con uno y entonces me siento un poco triste. Y digo, Señor, ¿cómo te sentirás tú? Porque nosotros somos más ingratos con Dios, con nuestro Padre. No nos acercamos a Él y tenemos esa invitación las 24 horas del día.
Porque Él nos recibe en cualquier momento. Un padre terrenal a lo mejor dice, mi hijo, estoy durmiendo, ven mañana. Pero Dios no. Dios dice, acércate. Acércate confiadamente al trono de la gracia, para donde tú puedas adquirir la gracia, la ayuda para el oportuno socorro. La respuesta a nuestra oración la tiene el Señor. Pero acerquémonos. Acerquémonos confiadamente. Un creyente que sabe el beneficio de acercarse a su Padre, pues dice, ay Señor, nos gusta estar en la presencia del Señor. En oración, cuando usted habla la Biblia y usted pide dirección al Espíritu Santo y enseguida entra usted a conversar con el Padre, con el Hijo a través de la palabra, ir bajo la dirección del Espíritu Santo. Es algo maravilloso, hermanos. Debemos de practicarlo todos los días. ¿Por qué esperar cuando estamos enfermos nomás o tenemos una angustia o una necesidad? No, hermanos, no. Nuestro Padre quiere que vivamos en su presencia, que vivamos al abrigo del Altísimo, que vivamos bajo su sombra, donde el enemigo no tiene cabida. Mientras más buscamos de Dios, más protección divina tenemos. ¿Quién nos puede hacer daño si estamos con Él? En Él encontramos sanidad. Su presencia nos sana, hermanos. Gloria al Señor, bendito eres. Solo el justo se acerca confiadamente y recibe el favor de Dios. Vamos a ver en Proverbios 15:29. Proverbios 15:29. Gloria al Señor. Es triste para los que no obedecen la palabra, para los que se han alejado de Él. ¿Lo tienen? Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos, de los apartados, de los que no lo buscan. Pero Él oye la oración de los justos. Aleluya, ¿vieron? Él oye nuestra oración. Ahora, vamos a tener mucho cuidado con esto. Vamos a ver en Proverbios 28:9. 28:9 de Proverbios. Mucho ojo con esto. Porque aquí, en el verso que vamos a leer, habla de los impíos. Impío es el que se aparta de Dios. ¿Verdad? Y aquí, ¿qué nos dice en Proverbios 28:9? Esto es una alerta, un aviso, una alarma. El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios, repito, el que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, su oración también es abominable. Oh, ¿vieron? Es abominable la oración nuestra si nosotros nos apartamos de Dios. Si nosotros no somos obedientes, si nosotros le damos prioridad al mundo, a las cosas del mundo, amamos más que a Dios o que las cosas de Dios, estamos estamos permitiendo que nuestra oración sea abominación a Dios. Sí, hermanos, tenemos que tener cuidado.
Nuestra oración tiene que ser eficaz, 100%. Dios no responderá a las oraciones de todos los que no tengan un sincero deseo de obedecerle a Él y a su santa palabra escrita. ¿Sí? Tenemos que tener ese ardiente deseo que queremos obedecer la palabra. Gloria al Señor. Amén. La oración sin amor a la palabra es hipocresía. ¿Sí? Eso dice la Biblia. La oración sin amar la palabra es hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque el que no ama la palabra no ama a Dios. Eso dice Juan 14:24. El que no me ama, no ama mi palabra. Entonces es hipocresía. Gloria al Señor. Veamos en Isaías 59, versículo 1 y 2. Isaías 59. Mire cómo somos nosotros culpables. Dios no tiene nada de culpa. Él es santo y justo. Somos nosotros los culpables para separarnos de Dios. En lugar de acercarnos a Dios, mire cómo nos separamos. Lo tiene Isaías 59, versículo 1 y 2. Para que mucha gente dice: Señor, yo te estoy orando y tú no me respondes. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, aquí viene un pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados. Por eso que el Señor dice: límpiate, lávate con agua pura, preséntate a mí sin mancha y sin arruga, y yo soy todo oídos para oírte, y mi mano amplia para bendecirte. Sí, mis amados, somos nosotros. El pecado y la desobediencia en la vida de los creyentes ponen un muro, una pared entre Dios y nosotros. ¿Sí? Debido a esa barrera ya no pueden experimentar el favor de Dios, su protección, su ayuda, ni la salvación de Él. ¿Sí? Pierde todo. Por eso no se contestarán sus peticiones, sus oraciones, porque hay un muro, hay una pared. ¿Quién la puso? Nosotros. Número 4. No solo se debe orar conforme a la voluntad de Dios, sino que debemos también estar en la voluntad de Dios. ¿Sí me entendieron, verdad? No solamente es conforme a orar, conforme a la voluntad de Dios, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Estar nosotros viviendo, actuando. Entonces, si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, entonces estamos pidiendo, es lógico que pedimos bajo su voluntad. Pero de lo contrario, no. Porque muchos piden, pero su vida no está correcta. Entonces, no podemos. Es un muro, es una pared. Y Dios quiere que quitemos todas las paredes, todos los muros, para que nuestra oración sea eficaz. Gloria al Señor. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Es tan facilito.
entender y fácil obedecer cuando le pedimos ayuda al Espíritu Santo. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, busca cada día más de Dios, busca cada día más de su presencia, de su justicia. Es la palabra de Dios, que podamos entender más la palabra de Dios para obedecerla mejor. Y todas las cosas que pidamos, todas las cosas que necesitemos, Él los va a añadir. Eso dice la Biblia. Literalmente lo dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero muchos cristianos invierten el orden de Dios y quieren, dice, buscar, dice todas las cosas. Señor, tú dices que tú vas a suplir todas mis necesidades, tú vas a añadir todo lo que necesito. El Señor va a decir: no, pero te saltaste, tienes que primeramente entrar en el orden. Entonces queremos manipular la palabra de Dios, y Dios no se deja manipular por nadie. Entonces tenemos que ser obedientes, buscar más de la presencia de Dios cada día. Señor, te necesito. Señor, necesito de tu presencia. Necesito, Espíritu Santo, que tú llenes mi vida. ¿Cómo? Con la palabra. Usted puede decirle todo el día al Señor: lléname, lléname, lléname. Si usted no come la palabra, no lo va a llenar, porque el que se llena es usted. Somos llenos del Espíritu Santo cuando somos llenos de la palabra de Dios. Sí, amados. Y como número 5 ya y final, para que la oración sea eficaz, debemos de orar con acción de gracias. Esa oración ustedes ya la saben, gloria a Dios por eso. ¿Qué es acción de gracias? Orar con acción de gracias es orar conforme a lo que está escrito. En la Biblia dice, estamos enfermos, por ejemplo, y en lugar de decir: Señor, sáname porque me estoy muriendo, la oración eficaz es: gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre, porque tu palabra en Isaías 53, versículos 4 y 5, dice que Cristo se llevó, que tú, Señor Jesucristo, te llevaste todas mis enfermedades y sufriste todos mis dolores en la cruz del Calvario, y que por tus llagas yo soy sano. Gracias, Padre. Recibo esa sanidad. No que decreto, no. Ni declaro, no. Recibo, es otra cosa. Recibo tu misericordia, recibo tu palabra penetra en mí, tu palabra que no retorna atrás vacía, penetra lo más profundo de mi corazón, de mi espíritu, de mis huesos, de mis tuétanos, porque la palabra de Dios es más que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y divide el hombre trino, discierne nuestros pensamientos y sana todas nuestras dolencias. Entonces la palabra de Dios, esa es la oración eficaz, la acción de gracias. Gracias, Padre, porque tú dices en tu palabra y lo compromete en Dios. Y le lee la palabra, y la palabra de Dios no retorna atrás vacía, sino que hace para lo que fue enviado. Usted está enviando su palabra a su cuerpo, dándole gracias a Dios que esa palabra está entrando y sanando. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Padre, por tu presencia en nosotros en este día. Padre Santo, qué bueno eres tú. Qué bueno es alabarte, Jehová. Qué bueno es cantar salmos a tu nombre, Señor. Qué bueno es recibir tu palabra y ser alimentado de ella, Señor. Porque tu palabra es nuestra vida, Señor. Es el pan vivo que descendió del cielo para darnos la vida tuya, Señor. La vida eterna, la vida en abundancia, la vida divina, Señor. Padre, somos tus hijos
Y estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu instrucción divina, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado a cómo orar con la oración eficaz, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a encuadrarnos en tu palabra en obediencia, Señor, y hacer todo lo que ella nos dice para poder entrar a tu presencia lavados con el agua pura de tu palabra y darte gracias por lo que tú ya has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque en tu palabra están todas las respuestas a cada necesidad que tenemos nosotros, tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Por eso la oración con acción de gracias es decirte gracias, porque tu palabra me respalda, porque tu palabra me dice que no temas, Señor, porque tú estarás con nosotros, Señor, en todo lugar, en todo tiempo, Señor. Padre Santo, gracias te damos esta mañana una vez más, Señor, por la sanidad del hermano Tony, Señor, que tú estás haciendo la perfecta voluntad de sanidad en él, Señor. Padre, nosotros confesamos tu palabra escrita, dice, Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, Señor. Padre, gracias, porque tú estás como poderoso gigante, Señor, levantando bandera de victoria en nuestras vidas, Señor, en especial en la vida del hermano Tony, Señor. Gracias por su vida, por su esposa, por sus hijos, por su familia, Señor. Que esto sea motivo para que sea la gloria de Dios reflejada en toda su familia, Señor, y todos vengan a tus pies, porque para todos, Señor, te tenemos que glorificar al Padre y al Hijo conforme a lo dicho por tu palabra. Nosotros te damos gracias al Padre Santo y damos gracias a Jesucristo porque Él hizo posible para que toda respuesta, Señor, que está en la palabra sea hecha en nuestras vidas. Padre, yo bendigo a mis hermanos, bendigo sus vidas, sus familias, Señor, sus hijos, Señor, sus trabajos, sus negocios, sus estudios, Señor. Padre, gracias por tu presencia en cada día en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad. Guíanos, Señor, por senda de justicia, por amor a tu nombre, Señor, para que seamos obedientes a lo que dice tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludos a los unos a los otros. Gloria al Señor.